Ok, vamos a retomar el tema que estuvimos viendo ayer. Si recuerdan, ayer miramos una explicación de los conceptos básicos en electricidad o los circuitos eléctricos. Hablábamos de voltaje, hablábamos de corriente, hablábamos de potencia, hablábamos de lo que era un nodo. Circuitos que son fundamentales de comprender para poder pues darnos una idea de cuál es la interacción que tiene cada uno de los dispositivos en el circuito y la función que llevan a cabo para poder que el sistema pues trabaje de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora es unos ejemplos de análisis de circuitos. Ya por ahí les mandé información en alguna ocasión. Me hicieron unos ejercicios, sobre todo fue de desarrollar el tema como tal. Pero ahorita vamos a verlo ya de manera práctica en vivo, pues cómo se van a manejar ese tipo de circuitos. Y ojo, no significa que vayamos a hacer este tipo de análisis en la materia como tal, ya que veamos de manera directa el funcionamiento, la operación de los drones, ¿no? Sino que con este tipo de circuitos nosotros vamos a tener las competencias básicas para poder entender el funcionamiento de los sistemas del drone. Entonces, vamos a iniciar con un circuito serie. Y vamos a hablar de circuitos resistivos, ¿no? En este caso. Circuitos resistivos. Para poder hacer un análisis de circuitos en serie o en paralelo, necesitamos conocer la ley de Ohm. La ley de Ohm, pues prácticamente establece que el voltaje en un circuito es directamente proporcional a la corriente, ¿no? Entonces, donde la constante de proporcionalidad va a ser la resistencia del circuito. Entonces, ¿qué significa que sea directamente proporcional? Que a mayor voltaje, mayor corriente. A menor voltaje, menor corriente. Entonces, la resistencia se maneja como un valor fijo, es una constante de proporcionalidad. Y pues prácticamente esta es una formulita que habitualmente se escribe en un triángulo. El triángulo de Ohm le dicen. Hacemos esto. En donde, si nosotros queremos, es para evitar el despeje aquí en la fórmula, ¿no? Que si conocemos un poquito de las reglas de despeje o de cambio de un miembro a otro en una ecuación, pues no había ningún problema, ¿verdad? Pero si no queremos ver mucho, ponemos el triángulo. Si queremos calcular el voltaje, tapamos el voltaje y vamos a quedarnos con un producto, corriente por resistencia. Si queremos calcular la corriente, pues prácticamente lo que hacemos es la resistencia multiplica, pasa dividiendo. Entonces, si lo tacho aquí en el triángulo, me va a quedar voltaje entre resistencia. Si quiero calcular la resistencia, voltaje entre corriente. Es decir, este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ese triangulito nos ayuda a no batallar o no confundirnos en el caso de los despejes, ¿no? Que son muy simples, por cierto, pero de pronto se nos van las cabras al monte y nos podemos confundir. Entonces, vamos a iniciar con un circuito básico serie. Tenemos una fuente de voltaje. Esta fuente es de 12 volts. Tenemos resistencias. Vamos a poner 3 resistencias. Están medio raras las, pero es que batallo con la tableta. Esta resistencia van a ser de 10 ohms. 10 ohms y 10 ohms. Entonces, lo que vamos a hacer de inicio para calcular la corriente que fluye por el circuito es, vamos a obtener una resistencia equivalente. Entonces, en un circuito serie han de recordar ustedes que la resistencia total equivale a la suma de las resistencias que tengamos involucradas, ¿verdad?
Rn es el número de resistencias. Si tengo 10, pues van a ser 10 resistencias sumándose. En este caso son 1, 2, 3. Es importante hacerles saber, si tienen dudas, conforme vaya avanzando yo con el ejercicio, con el ejemplo, pueden preguntarme sin ningún problema, ¿no? Pueden interrumpirme, profe, no le entendí ahí, repítame por favor, y yo con toda confianza, perdón, y yo con toda la certeza voy a atender las dudas que tengan. Entonces, vamos a iniciar calculando o definiendo cuáles son los voltajes que tenemos aquí. Es el voltaje de la fuente, es igual a 12 volts, ¿verdad? La corriente o la intensidad de corriente no la conocemos, es lo que vamos a calcular. Y necesitamos calcular una resistencia total. La resistencia total dijimos que era la suma de todas las resistencias porque están en serie. Entonces nos vamos a calcular la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Vamos a suponer que este es 1, 2 y 3. Es indistinto y no es relevante el orden que le hayamos dado a esos valores, ¿no? Es nada más para identificación. Entonces la resistencia total es igual a 10 ohms más 10 ohms más 10 ohms. Ahí está. Entonces la resistencia total es igual a 30 ohms. Ahora, lo que queremos calcular es la corriente que fluye por el circuito. Si nosotros analizamos la resistencia total, pues prácticamente me limita o me representa, mejor dicho, un circuito equivalente. Y este circuito equivalente es la fuente de voltaje que tenemos, que es de 12 volts, y una resistencia RT equivalente, que son 30 ohms. Entonces, la corriente del circuito, ahí del circuito, perdón, no es que de repente se me... Este borrador está muy grande. Entonces, la corriente total del circuito es igual a, de acuerdo a lo que establece la ley de Ohm, va a ser dividir el voltaje entre la resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces, vamos a de que sabemos que la ley de Ohm establece que el voltaje es directamente proporcional a la corriente multiplicada por la constante de proporcionalidad, que es la resistencia. Entonces nos quedaría I total sería el voltaje de la fuente entre la resistencia total. El voltaje de la fuente son 12 volts. 12 volts. Y la resistencia total la acabamos de calcular, son 30 ohms. El resultado sería, ¿cuánto es 12 entre 30? Pues hacemos el cálculo directo, ¿verdad? 12 entre 30 nos da 0.4 amperes. Entonces, si nosotros analizamos el resultado, pues ya tenemos la corriente que fluye por este circuito. Es decir, está ahí total. Entonces, ¿cuánto dijimos que era? 0.4 amperes. Como ya tenemos la corriente, vamos a calcular en otra página aquí. Vamos a borrar esto que ya... que ya no nos sirve, ya lo tenemos en la página anterior. Vamos a enfocarnos al análisis ya del circuito como tal. Si nosotros comparamos esos 12 volts, perdón, en rojo no se ve muy bien. Vamos a ponerlo azul. Fíjense bien.
tenemos nuestro circuito más o menos 12 volts. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es un análisis para definir todos los parámetros que están involucrados en el circuito. Aquí dijimos que eran 10 ohms. Aquí dijimos que eran 10 ohms y 10 ohms. La corriente ya la calculamos, ¿verdad? Y total es igual a 0.4 amperes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a calcular los voltajes, el VR1, VR2 y VR3, partiendo de que ya conocemos la corriente total del circuito y como es un circuito en serie, es la misma corriente que fluye por todos los elementos que conforman el circuito. Entonces, partiendo de eso, hacemos la siguiente. El voltaje de R1 es igual a, si yo quiero calcular voltajes, fíjense bien, me voy a ir a multiplicar la corriente por la resistencia. Es decir, mi corriente es 0.4 amperes por la resistencia que son 10 ohms. Entonces, VR1 es igual a 0.4 por 10 son 4 volts. Este sería el voltaje de esta resistencia. Si yo llego con un multímetro y coloco las terminales aquí para medir el voltaje de corriente directa, me daría 10 volts. Entonces aquí serían 10 volts. Enseguida, pues podemos observar que todas las resistencias tienen el mismo valor. Entonces, como tienen el mismo valor, pues es de esperarse que el voltaje sea el mismo, ¿verdad? Entonces, voltaje de R2, por ejemplo, que sería de este, sería la misma corriente, 0.4 amperes, por los mismos 10 ohms que tiene nuestra resistencia. Entonces, VR2 es igual a 4 volts también. Entonces, tenemos un segundo resultado ya. Y por último, en cuestión de cálculo, por último, vamos a manejar el voltaje VR3. Voy a cambiar el color. VR3, de nuevo sería 0.4 amperes por 10 ohms. Y VR3 es igual a 4 volts de nuevo. Les dije, era de esperarse, ¿verdad? Porque si la resistencia tiene el mismo valor, pues prácticamente lo que va a hacer es dividir este voltaje, los 12 volts, en cada una de las resistencias que están integrando el circuito. Entonces, prácticamente como son 3, pues sería 12 entre 3. A cada resistencia le corresponden 4 volts. Y si recordamos un poquito que en una malla, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, así se llama la ley, que nos establece que en la suma de voltajes en una malla, en un circuito, se distribuye de manera equitativa. Es decir, la suma es igual a 0. La suma de todos los voltajes dentro de la malla es igual a 0. Entonces, en este caso, el voltaje de la fuente, fíjense bien, vamos a hacer un recorrido en este sentido. Menos, vamos a hacer LVK, ley de voltajes, serían menos 12 volts de la fuente, porque llegamos por aquí, miren, menos 12. En las resistencias, siempre la corriente entra por el lado positivo, siempre. Entonces, vamos a tomarlas por el lado positivo. Me quedaría menos 12 volts más 4 volts más 4 volts para este más 4 volts es igual a 0. Podemos observar que este es el voltaje de la fuente
Y este es el voltaje de las resistencias distribuido de manera equitativa porque es el mismo valor, ¿verdad? Entonces se ve el voltaje de resistencias. El voltaje de la fuente, entonces, equivale a el voltaje de la resistencia 1 más voltaje de resistencia 2 más voltaje de resistencia 3. Así es la forma en cómo podemos nosotros determinar esta situación. Entonces, la condición que debiéramos analizar en nuestro circuito, pues es esto, ¿verdad? Un circuito serie, sabemos que están conectadas o interconectadas las resistencias una tras de otra, de acuerdo a las terminales. La característica es que el voltaje de la fuente se va a dividir de manera proporcional en cada una de las resistencias. Pero la corriente es la misma en todo el circuito. Es la misma que va a pasar por R1, por R2 y por R3. ¿Por qué? Porque es una sola malla y no tiene ninguna conexión por la que pueda desviarse cierta cantidad de corriente, ¿verdad? Entonces, la corriente será la misma en el circuito. El voltaje se divide de manera proporcional en las resistencias que integran esa malla. No sé si tengan alguna duda con referencia a lo que acabamos de ver. Es algo que ya habíamos manejado como teoría. Ahorita la idea era que ustedes lo vieran ya de manera práctica cómo se desarrolla ese circuito. Este video va a quedar aquí disponible para que puedan consultarlo si tienen dudas con referencia a qué es lo que se hizo cuando hicimos ese análisis. Pero prácticamente fue manejar la ley de Ohm. Dijimos la ley de Ohm. El voltaje es directamente proporcional a la corriente multiplicado por la constante de proporcionalidad que es la resistencia. Es decir, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y de ahí pues hacemos los despejes que consideramos, ¿verdad? Si no queremos batallar, nos guiamos en el triángulo de Ohm, ponemos el voltaje arriba, corriente, resistencia abajo. El elemento que queramos calcular, lo tapamos y hacemos la operación que nos indique el triángulo, ¿no? Prácticamente sería eso. Bueno, ¿tienen alguna observación al respecto? ¿Alguna duda? Algo que digan, profe, no lo entendí, vuelvan a explicar. Con toda confianza, ¿no? De hecho, la idea de tener estas clases presenciales, pues es que ustedes puedan interactuar de manera directa. Esta información se las voy a pasar igual que ayer al grupo. Ya ustedes la copian a su libretita y probablemente les ponga por ahí un ejemplo, un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Entonces ahorita en la siguiente página les voy a anotar el ejercicio y ya pues ustedes lo desarrollan con más calma, ¿no? Entonces si volvemos un poquito aquí a la operación, voy a borrar esto. Fíjense bien, estoy borrando la copia de la página anterior, no estoy borrando el ejercicio, se va a quedar grabadito ahí. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar el mismo circuito para que ustedes puedan hacer su ejercicio, ¿no? Entonces, le voy a cambiar nada más los valores para que vean que es el mismo. Aquí ustedes van a... Aquí le voy a poner ejercicio. Entonces, aquí el voltaje va a ser de 20 volts. La resistencia sería de 15 ohms. 15 ohms y 15 ohms. Van a ser iguales, ¿no? Obviamente pueden variar las resistencias, lo ideal es que sean diferentes, pero ahorita para que vayan acostumbrándose a hacer la operación, como es el primero que vemos, pues ya ustedes lo definan, ¿no? De aquí, recordar, primero sacan los datos, cuál es el voltaje de la fuente, cuál es la resistencia total y cuál es
la corriente total del circuito. Estos datos ustedes los determinan de acuerdo a su circuito, ¿no? Este es el que van a hacer de actividad. Entonces, vamos a ver a continuación ya un circuito paralelo, ¿no? Vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Circuito paralelo. Vamos a partir de que tenemos también una fuente, más o menos, aquí la fuente vamos a suponer que es de 24 volts. Fíjense bien. Vamos a tener resistencia aquí. Vamos a tener otra resistencia acá. Esta resistencia va a ser de 20 ohms y esta también va a ser de 20 ohms. A estos puntos de unión de cada una de las ramas, de las ramificaciones que salen, lo vamos a conocer nodos. Es donde se unen, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que ya no va a ser una sola corriente. Va a haber una corriente aquí, que vamos a llamar I1, y habrá otra corriente acá, que vamos a llamar I2. Lo que sí es lo mismo en estos casos es el voltaje. El voltaje de la fuente es la misma. Es decir, si yo tengo aquí 24 volts, hay 24 volts aquí también. Y hay 24 volts aquí también. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El voltaje total o el voltaje de la fuente sigue siendo 24 volts. Vamos a calcular la corriente I1 y la corriente I2. Y también podemos calcular la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente, fíjense bien, en un circuito paralelo, han de recordar ustedes, se maneja de la siguiente forma. Yo tendría que definir 1 entre la resistencia total es igual a la suma para circuitos paralelos a 1 entre R1 más 1 entre R2. Esta es la forma que nosotros debemos manejar para encontrar resistencias equivalentes o RT, ¿verdad? Vamos a manejar la misma nomenclatura que en el ejercicio anterior. Entonces, en lugar de equivalente, pues vamos a poner RT. Entonces, son 20 ohms, 20 ohms. De aquí, realmente, yo no quiero conocer 1 entre RT, ¿verdad? Necesito conocer RT. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir todo. O voy a manejar todo esto como si fuera un denominador. 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre 2. Y si son 3, 4, 5, 10 resistencias en paralelo, tendría que anotarlas aquí, ¿verdad? Una de ellas. Pues prácticamente esa sería la condición. Cuando nosotros manejamos esto me va a servir para llegar a esto, que es lo que realmente me interesa. ¿Cuál es la resistencia total equivalente de estas dos resistencias que están conectadas en paralelo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues prácticamente es esto, ¿no? Si yo les digo 1 entre RT,
pues se aplica la comúnmente llamada ley de la tortilla. Entonces, extremo por extremo, nos va a quedar RT por 1 entre medio por medio, que es 1 por 1. Por eso, lo único que hicimos fue manejar esto como un recíproco. Sacamos el recíproco de esta suma y ya me da la resistencia total. Pero para fines prácticos vamos a ver cómo nos quedaría, ¿verdad? Porque al final de cuentas, vamos a terminar de borrar esto. Ahí está. Vamos a calcular la resistencia total. Y la resistencia total es igual a 1 entre, ¿cuánto vale R1? Vale 20 ohms. 1 entre R1, que serían 20 ohms, más 1 entre R1, que serían 20 ohms. Entonces, 1 entre, en este caso serían un veinteavo más un veinteavo, pues son 2 veinteavos, ¿verdad? Entonces, de nuevo aplicamos la ley de la tortilla. Si ustedes lo hacen en su calculadora, pueden hacerlo así, 1 entre 2 veinteavos. O pueden hacer 2 entre 20, sacan el recíproco y multiplican por 1. Pues es prácticamente lo mismo. Lo que voy a hacer yo es manejarlo como si fuera una fracción, como le dice aquí. Entonces me va a quedar extremo por extremo, que sería 20 por 1, es igual a 20. Y medio por medio, 2 por 1 es 2. Y 20 entre 2 es 10 ohms. Significa que la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo son 10 ohms. Entonces hay una reglita, observan que se redujo a la mitad. Entonces eso no se les olvide. Cuando tengan dos resistencias iguales conectadas en paralelo, realmente es como si fuera una con la mitad del valor. Entonces se reduce la resistencia total a 10 ohms. Entonces vamos a poner aquí que son 10 ohms. Y como el voltaje son 24 volts, entonces yo puedo calcular la corriente total. La corriente total es igual, de acuerdo al triángulo de Ohm, tacho la corriente, sería voltaje entre resistencia, es decir, 24 volts entre resistencia total, serían 10, equivale a 2.4 amperes. Esta sería la corriente total. Si fuera un circuito serie, pues ese sería mi resultado, ¿verdad? Entonces, I total serían 2.4 amperes. Pero observen aquí, observen, realmente esta I1 es lo que acabamos de calcular, 2.4 amperes. Necesitamos nosotros definir de aquí, esta corriente, la fuente me va a entregar 2.4 amperes. Entonces necesitamos definir cuánta de esa corriente se viene por aquí y cuánta de esa corriente se viene por acá. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, hay dos formas en las que la podemos desarrollar, ¿verdad? Vamos a continuar en el siguiente apartado. Y voy a borrar lo que no requiera. Vamos a borrar esto para continuar con el análisis. Creo que sí ocupaba el triángulo, pero bueno, volvemos a poner. Entonces ya tenemos el circuito con ciertas especificaciones, ¿verdad? Ya tenemos la corriente total. Voy a poner otra vez el triángulo. Voltaje, corriente, resistencia. Ok. Entonces, yo pudiera hacer un análisis de nodos, pero como no lo hemos visto todavía, lo que voy a hacer es dividir el voltaje, estos 24 volts, como es el mismo para ambas resistencias, pues, porque están conectadas en paralelo.
A ver, un segundito. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular por separado la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, la corriente 1 es igual al voltaje, que son 24 volts. 24 volts entre la resistencia 1, que serían 20 ohms. Para que quede claro, lo voy a anotar mejor. Sería voltaje de la fuente entre resistencia 1. Sería la 24 volts, el voltaje de mi fuente, y la resistencia 20. Y 24 entre 20, si nosotros hacemos el cálculo, 24 entre 20, nos debe dar la mitad de la corriente total, que es 2.4. Entonces nos quedaría 1.2 amperes. Significa esto que esta corriente que fluye por aquí son 1.2 amperes. Entonces ya tengo aquí 1.2 amperes. Mientras que para calcular la corriente 2, es decir, la corriente que fluye por aquí y 2, voy a hacerlo con la resistencia 2. Entonces, lo hacemos sin ningún problema. Corriente 2 es igual a voltaje de la fuente entre resistencia 2. Es decir, de nuevo 24 volts entre 20 volts. Y el resultado sería 1.2 amperes. Si nosotros analizamos esta condición, nos vamos a dar cuenta que la corriente total del circuito va a ser corriente 1 o de la resistencia 1 más corriente de la resistencia 2. Es decir, I total es igual a 1.2 más 1.2, equivale a 2.4 amperes. Entonces, observen, esto que tengo aquí se comprueba con esto, 2.4 amperes. Entonces, para fines prácticos, nosotros hemos definido que la corriente esta, que son 2.4, se va a dividir en dos partes iguales, ¿verdad? Porque tenemos dos resistencias iguales conectadas en paralelo. Entonces, 1.2 amperes se viene por esta ramificación y los otros 1.2 por ramificación. Lo que significa que llega aquí la corriente de la resistencia 1 y llega la corriente de la resistencia 2 y se unen las dos en la I total. Prácticamente sería esto, ¿no? Si nosotros podemos hacer una referencia, lo vamos a manejar así entonces, ya no como malla, porque no vamos a aplicar todavía el EBK, porque no conocemos la ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de corrientes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una I total que se divide en I1 y en I2. Entonces la I total es igual a I1 más I2. Y como ya definimos cuánto vale cada una, ya podemos hacer un análisis específico. Aquí no necesito calcular el voltaje porque es el mismo voltaje como está en paralelo con la fuente, es el mismo voltaje para cada resistencia. Esa es la característica de los circuitos en paralelo. Entonces, vamos a ver a continuación, les voy a poner un ejercicio de circuitos en paralelo. Va a ser similar a este, ¿no? Para que no se asusten. Realmente va a ser algo pues relativamente simple, ¿verdad? Imagínense que esas resistencias son algunas lámparas incandescentes, pueden ser regaderas eléctricas. Obviamente lo que va a cambiar son los parámetros porque
son diferente potencia, ¿verdad? Lo que van a consumir, es decir, mayor corriente, la fuente va a cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, pero el tratamiento es exactamente el mismo, es la misma regla, las mismas leyes. Por eso es importante que nos queden comprendidas, ¿verdad? Si tenemos dudas, pues preguntamos, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para apoyarlos en ese sentido. Vamos a tener ahora una fuente. Vamos a borrar esta. La fuente va a ser de 48 volts. 48 volts. Las resistencias las vamos a manejar de 30 ohms cada una. Entonces van a colocar el voltaje de la fuente, ya lo tienen, aquí está, el voltaje de la fuente. Van a calcular la resistencia total o equivalente. Acuérdense, también está el procedimiento ahí arriba. Van a calcular la corriente total. Esa corriente total, pues sería esta. Y total, van a calcular también corriente 1 y van a calcular corriente 2. Y eso lo vamos a definir aquí. I1 e I2. Ahí está. Entonces, el voltaje de la resistencia, les dije, es el mismo porque están en paralelo. Aquí va a haber 48, aquí va a haber 48 también. Entonces, les pediría que hicieran los cálculos que vimos en el ejemplo. Y pues prácticamente esa sería la forma en cómo abordamos los circuitos, tanto serie como paralelo. Posteriormente vamos a ver los circuitos mixtos, que no es una cosa más que la combinación y saber identificar cuando la conexión es paralelo, cuando la conexión es serie, para hacer simplificaciones correspondientes y llegar a ese análisis, ¿no? Entonces hacemos un leve recuento de lo que fue la clase. Miramos circuito serie, tenemos por ahí los datos. Dijimos que en serie las resistencias se conectan una tras de otra y es la misma corriente que fluye por cada una de ellas, ¿no? El voltaje de la fuente es el que se divide de manera proporcional en cada una de las resistencias que integran el circuito serie. Y aquí tenemos un análisis con relación a ello. Y tenemos un ejercicio, ¿no? Miramos el circuito paralelo. Aquí dijimos que en el circuito paralelo, les voy a modificar un poquito esto para que no les cause confusión. Esto lo vamos a ver cuando veamos ley de mallas y ley de nodos. Tenemos que saber identificar. Entonces, la corriente que fluye por aquí es la corriente total. Aquí sería I1 y este sería I2. ¿Qué hacemos? La corriente total se divide en el número de ramificaciones que tengamos al llegar al nodo. Es decir, esta corriente IT se divide en I1 más I2. Entonces, la resistencia total equivalente que tenemos en un circuito paralelo se obtiene de esta forma. RT es igual a 1 entre 1R1, 1 entre R1 más 1 entre R2. Si son más resistencias, las colocamos aquí abajo también como fracción y hacemos la suma. Podemos hacer la suma con la calculadora sin ningún problema. Nada más habría que manejar bien esas operaciones para evitar confusiones y datos erróneos al momento de obtener esos resultados. Y pues prácticamente calculamos el circuito paralelo. Aquí está, 2.4. Nos dio la corriente total, se dividió en la mitad en una de las ramificaciones, la otra mitad en la otra. ¿Por qué? Porque la resistencia es la misma. Entonces se dividió en dos, la mitad por cada una de las ramificaciones. El voltaje en cada una de las resistencias es el mismo porque están en paralelo. Y prácticamente ya con eso definimos los elementos eléctricos, ¿verdad? Y la actividad, pues ahí está. Este sería el ejercicio
Vamos a poner aquí ejercicio o actividad, ¿no? Entonces, prácticamente esa sería la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda con referencia a lo que acabamos de ver. Voy a dejar en este momento de grabar la reunión y ya nos quedamos charlando sobre las dudas que tengan si gustan. Si les da pena porque se está grabando, no hay ningún problema. Vamos a detenerla.